Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Y hace unos días estaba revisando un libro de circuitos eléctricos de acerca de cómo se planteaba eh, una supermalla y desde dónde partimos o cómo se hace esta construcción de esta supermalla. Aquí tengo un circuito en el cual una fuente de corriente está eh, en común con dos ventanas, la ventana uno y la ventana 2. Aquí le voy a poner a la magnitud de esta fuente una X y X para no confundirla con el número romano. ¿Y por qué nos cuesta trabajo entender esta extensión de, de la ley de voltajes de Kirchhoff? O sea, vemos como dos conjuntos, dos partes totalmente separadas cuando planteamos la malla y este otro método de supermallas. Sin embargo, parten de algo, de algo común. Nosotros, para poder plantear la supermalla, primero tendremos que comprender y analizar un poquito qué es lo que nos quiere decir una fuente, un modelo de una fuente ideal. Tenemos en circuitos eléctricos dos tipos de fuentes. Una fuente de voltaje que es independiente y fuente de corriente. ¿Qué nos quiere decir? Primero, un modelo es que vamos a sacrificar, nos vamos a aproximar a la realidad, pero no la vamos a describir como tal. Nos vamos a tratar de resaltar las características más importantes de lo que nosotros queremos modelar y que nuestro modelo sea lo suficientemente preciso para que nos dé resultados eficaces. Es decir, nosotros al modelar estas fuentes, en realidad estamos modelando generadores o motores. Lo importante es que nuestro modelo sea lo suficientemente cercano para que al momento de nosotros realizar el cálculo nos dé un número o un valor y que sea lo suficientemente cercano a lo que va a pasar en la realidad. Entonces, este modelo de fuentes ideales, esa palabra ideal quiere decir que no existe en la realidad, que no existe. Y vamos a sacrificar ciertas características en aras de simplicidad. Entonces, lo que nos quiere decir esta fuente es que aquí en sus bornes, aquí y aquí, no importa qué es lo que pase a través de una corriente, no importa si ese valor de corriente se aumenta o disminuye, en los bornes siempre va a estar un voltaje fijo, siempre. Y en la corriente, no importa qué voltaje esté en sus bornes, si aumenta o disminuye, la corriente que va a pasar por esta rama siempre va a ser el valor que se especifica en la fuente. Tenemos también otro tipo de fuentes. Estas fuentes son independientes. ¿Por qué independientes? No importa qué es lo que pase, qué se le conecte aquí o se desconecte o qué pase en el circuito, siempre va a estar ese voltaje. Hay otro tipo de fuentes que son las dependientes o fuentes controladas y se representan mediante un rombo. Tenemos cuatro posibilidades, dos que son de voltaje y dos de corriente. Entonces, aquí nosotros podemos controlar esta fuente por medio de una constante multiplicativa y mediante un voltaje
o podemos mediante una corriente, controlarla mediante una corriente, el voltaje que nos va a dar esta fuente. Es decir, que aquí en sus bornes nosotros vamos a tener el control de este voltaje en otro punto del circuito, ya sea mediante la corriente o el voltaje. Y para la corriente tenemos igual dos posibilidades: que se controle por corriente o que se controle mediante un voltaje. Y aquí lo que nos quieren decir es que no vamos a tener control en los bornes, sino qué pasa a través de ella, de esta fuente. Entonces, esta constante multiplicativa va a ser una constante que nos va a ajustar a las unidades. Supongamos esta ecuación. Tenemos una corriente que es en amperios, nuestra beta, y un voltaje que es en voltios, ¿no? Entonces, aquí vamos a ajustar las unidades. Forzosamente, las unidades de esta constante beta va a ser amperios entre voltios. Entonces, si estas son las unidades de esta constante, pues aquí sí, y esta se elimina y me queda la corriente en amperios. Lo mismo pasa en esta otra ecuación. Tenemos amperios del lado izquierdo del signo igual, nuestra constante que va a ser adimensional y nuestra corriente de control que es en amperios. Entonces, esta constante lo único que va a hacer es ajustar nuestro valor, ya sea de voltaje en los bornes o la corriente que pasa a través de la fuente, y ajustar las unidades. Hay conexiones válidas y que no son válidas. Si si comprendemos el concepto de una fuente de tensión ideal o una fuente de corriente ideal. Imagínate que tenemos dos fuentes de tensión conectadas de esta forma, en paralelo. Aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos 3 voltios. Esta conexión sería no válida porque si vemos el circuito desde este punto, esta fuente de 5 voltios va a forzar a que en los bornes, aquí y aquí, que sería tierra, de una diferencia de potencial de 5 voltios. Sin embargo, si nosotros vemos el circuito desde este punto, esta fuente va a forzar a que este nodo, aquí, esté a 3 voltios. Entonces esta sería una conexión no válida, porque violaría el principio de nuestro modelo de fuente ideal. En cambio, si nosotros ponemos esta conexión, entonces sería una conexión válida, porque aquí y en este nodo se forzaría 10 voltios y la corriente que pasa a través de esta rama sería de 2 amperios. No importa qué voltaje haya aquí y aquí, entonces la corriente siempre se mantendrá. Entonces aquí no se viola ningún principio de nuestros modelos. Ahora, ¿esto cómo se aplica ya
o cómo tiene relación al momento de aplicar las ecuaciones, vamos a plantear nuestras mallas. Entonces voy a empezar por la ventana 1. Entonces es I1 por R1 más I1 por R2. Ahora, fíjate que como nosotros tenemos este modelo de fuente ideal, nosotros no podemos expresar esta corriente, no, este voltaje que va a haber en la fuente, en los bornes de la fuente de corriente, en función de la corriente. Aquí nosotros estamos expresando un voltaje, aquí otro voltaje, pero en función de nuestra corriente. Como nosotros no podemos expresarlo en función de nuestra corriente, entonces vamos a nada más a indicarlo. Lo voy a poner en otro color, más un voltaje que va a haber de aquí para acá. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces para la ecuación 2 sería, observa cómo inicio mi recorrido. Inicio desde este punto, luego posterior aquí, aquí y aquí. Regreso a tierra. Entonces, como voy de tierra a un voltaje más alto, entonces voy a poner voltaje negativo y posterior voy a seguir mi recorrido de este nodo a este, pasando a través de R3 por I2 más R4 por I2. Ahora voy a sumar algebraicamente estas ecuaciones y me va a quedar I1 multiplicado por la suma de R2 y R1 más I2 multiplicado por la suma de R4 más R3, y todo esto es igual a 0. Nota que aquí nuestra fuente, como es independiente, forzosamente vamos a tener que obligar a nuestro circuito a que la corriente que pasa por esa rama sea Ix, que obtenga el valor de esta Ix y no otro. ¿Cómo eso lo hacemos matemáticamente? Con una ecuación de restricción. Ix es igual a la corriente, la suma que va en el mismo sentido que marca la fuente, que es I1, menos la corriente que va en sentido opuesto a la que marca la fuente, I2. Entonces, aquí ya obtenemos nuestro sistema de ecuaciones que nos va a describir a este circuito. ¿Cómo lo marcan en los libros? R3. ¿Cómo lo marcan en los libros? Primero, que cuando una fuente está compartido por dos ventanas, se extrae la fuente de corriente, la vamos a extraer de nuestro circuito y vamos a plantear nuestra supermalla. Aquí. Esta es la ventana 1 y esta es la ventana 2. Y lo voy a escribir acá de este lado. Y empezamos a marcar nuestra ecuación que nos va a describir nuestra supermalla. Entonces, I1 por R1 más I1 por R2 más
voy en este nodo, voy a pasar a este de acá, I2 por R3 más I2 por R4, y todo esto es igual a 0. Y si factorizamos I1 y R2, nos queda I1 de la siguiente forma. Si observas, las ecuaciones son las mismas, sin en cambio, aquí nos estamos ahorrando la suma algebraica de estas dos. Entonces, este método de supermalla simplemente es una extensión de la ley de voltajes de Kirchhoff, y nos falta nuestra ecuación de restricción. Aquí es I1, este es I2, y simplemente ponemos Ix es igual a la corriente que va en el mismo sentido, es positiva, I1, menos la corriente que va en sentido opuesto, y obtenemos nuestro sistema de ecuaciones que nos van a describir este circuito. Lo importante aquí es entender este concepto de modelo de fuente ideal, ya sea de corriente o de tensión, y qué implica que nuestro circuito contenga este tipo de fuentes. Imagínate que tenemos este circuito y nosotros lo queremos resolver por el método de mallas. Observa que esta fuente controlada está siendo, valga la redundancia, controlada por un voltaje que nos dan aquí, que es el voltaje que va a caer en la resistencia R3. ¿Qué nos va a decir esto? Que el voltaje que hay aquí en los bornes va a depender del valor de la caída de voltaje de R3. En cambio, observa que este voltaje que está aquí, fíjate que está conectado a una fuente independiente, no importa que le conectemos, va a estar aquí un valor de voltaje ya fijo, impuesto por esta fuente. Y observa también que para que sea una conexión válida, estos dos valores, que sería B y 3Bx, tienen que ser congruentes para que sea una conexión válida. Si no es así, el circuito está mal diseñado y estaríamos violando un principio. Ahora, vamos a incluir una resistencia aquí. Vamos a poner R4 y así, de esta forma, la conexión que hay entre ambas fuentes de voltaje sería menos restrictiva. Es decir, nosotros ya podríamos incluir valores a esta y que sea que no estemos violando ningún principio de circuitos eléctricos. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido sin esta resistencia R4 esa conexión, fíjate cómo quedaría nuestro circuito.
Quedaría algo así. Imagínate que tenemos un circuito como el que se ve a continuación, donde introducimos una fuente controlada por un voltaje de Vx, y ese voltaje de Vx es la caída de tensión en R3. ¿Qué nos quiere decir esta fuente controlada? Que vamos a tener un voltaje que va a estar determinado por otra parte del circuito, que en este caso es R3, y esta fuente que tenemos aquí independiente, que no importa que le conectemos, este valor de este nodo siempre va a estar fijo a este voltaje B, y ese voltaje B es igual a Bx. Observa la polaridad de Bx que nos da ya el problema. Entonces así nosotros podríamos determinar el voltaje que hay en estos nodos de acá, que sería 3B, sería la tensión que habría aquí, la diferencia de tensión. Vamos a plantear las ecuaciones que me van a describir este circuito. Podría ser por nodos o por mallas. Vamos a hacerlo por mallas. Entonces tenemos tres ventanas, que sería una, la ventana 2 y la ventana 3. Y empezamos en este sentido. Entonces voy a empezar a plantear la malla para la ventana 1, que sería R1 por I1 más, no, quedaría negativo porque estoy entrando por el signo negativo de mi fuente controlada. Negativo menos 3bx más la sumatoria, que sería R2, sería I1 menos I2, pero es romano, I2, y esto es igual a 0. Esa sería mi ecuación 1. Ahora para mi ecuación 2 sería la sumatoria de R2, R3 y R4 multiplicadas por I2, es R2 más R3 más R4, este es igual a 0, menos, sería R3 por I3 menos R2 por I1. Esta sería mi ecuación 2, y la ecuación 3, que es R3 por I3 más mi voltaje B menos R3 por I2 por I2. Todo esto es igual con 0. Ahora vamos a determinar qué es Bx. Si tú observas, tenemos una fuente independiente, es decir, que el voltaje que hay en sus bornes va a estar impuesto por el valor de la fuente, que en este caso es B. Entonces, Bx forzosamente tiene que ser B, que es igual a Bx, y que este valor lo vamos a sustituir en esta ecuación. Sería B, y obtenemos ya nuestro circuito que nos va a describir a este
obtenemos el sistema de ecuaciones que nos va a describir a nuestro circuito. Ya nada más restaría poner valores numéricos a las resistencias y al voltaje de B. ¿Qué te pareció el video? Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios o envíame un correo. El correo te lo dejo en la descripción. Nos vemos.